Y en el living de Telediario Federal estamos junto a Sergio Sánchez, miembro de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur Provincial y también asesor privado de producción vegetal y nutrición de cultivos. ¿Por qué? Porque nos pusimos como objetivo hablar de la nutrición de cultivos como uno de los estandartes del manual de las buenas prácticas. ¿Cómo le va, Sergio? Muy bien, buenas tardes a la audiencia. La idea de conversar sobre la reposición de nutrientes para el cultivo de trigo, lo que muchas veces es la reposición ¿es una cuestión del cultivo anual de trigo o es una cuestión de una buena práctica agrícola que se ve en un sentido sistemático? Y en un sentido sistemático tenemos que ver que no solamente lo tenemos que ver para este cultivo, sino a lo largo de las rotaciones. Lo que vemos que las rotaciones en nuestro país han ido cambiando en los últimos años, principalmente porque la intervención del cultivo de soja ha tenido un rol principal y con lo cual ha disminuido, digamos, las reposiciones de nutrientes. Las reposiciones de nutrientes a nivel general en el país estamos en un 85% más o menos para maíz y para trigo, en el caso de una soja de primera en un 40%, en el caso de una soja de segunda de un 25%. Sé que no es una práctica muy extendida en el caso de la soja. Así es, así es. De hecho hay datos, por ejemplo, del INTA de Casilda, que por cada barco de soja de 40.000 toneladas de soja, se están exportando 3.600 toneladas de nutrientes. Lo que estamos exportando, eso valorizado, son 3 millones de dólares por cada barco de soja. Pero lo que se está reponiendo es aproximadamente un 30-35%, es decir, se está exportando 2 millones de dólares en nutrientes. Es para tomar conciencia, para poder preservar el recurso de acá en los próximos años. Claro, porque cuando se extrae la producción y se extraen los nutrientes y no se exporta, se está atentando no solamente contra la productividad del suelo, sino también propiamente contra la salud del suelo. ¿Es correcto hablar en esos términos? Es así, no solamente estamos pensando cuando estamos diciendo de rotación y sobre todo cuando en el término de fertilidad de suelos, no solamente se abordan aspectos que tienen que ver con la fertilidad química, sino también con aspectos de los aspectos físicos, físico-químicos y biológicos. Y dentro de lo que queremos ver como aportes que existen en las rotaciones, es importantísimo la intervención en las rotaciones de cultivos de gramíneas de trigo, de maíz y de sorgo, que son los que aportan carbono, que nos permiten aumentar los tenores de materia orgánica y con eso también la retención de agua y de nutrientes en los suelos. Esto también va a tener un impacto no solamente digamos, en un corto plazo, sino que en un mediano y largo. Por eso es fundamental incorporar estos cultivos, trigo, maíz, sorgo, en las rotaciones. Específicamente lo que hoy estamos viendo es el tema de cultivo de trigo. Y con respecto a esto, muchas veces decimos, bueno, vamos a fertilizar, y esto es solamente un aspecto. Al ser un aspecto, porque en Argentina los consumos de fertilizantes estamos aproximadamente en los últimos 20 años entre 3.200.000 a 4.800.000. Eso respecto de otros países que tienen una producción parecida a la nuestra, ¿es mucho, es poco? Es muy bajo, es muy bajo. Tenemos suelos muy buenos. Vamos a dar una dosis promedio, si tomamos todos los cultivos que hay en Argentina, aproximadamente son 100 kilos de fertilizante por hectárea. Mientras que en países como en Brasil estamos de 400 a 600 kilos por hectárea. Y en Estados Unidos estamos en niveles de 400,
350, 500 según las zonas. Es notable la diferencia. Esta no utilización de los fertilizantes tiene que ver con una cuestión de rentabilidad estrictamente. Totalmente, y por eso cuando decimos, bueno, vamos a fertilizar en el cultivo de trigo, muchas veces dependiendo de la zona, si nosotros estamos en una zona que es de alguna manera un tanto marginal, digamos, generalmente de cada 10 años tenemos un 30% de los años que tenemos un buen cultivo de trigo, y tenemos un rendimiento acotado por el ambiente. Entonces, para poder prácticamente tener una cuestión de rentabilidad, nosotros tenemos que tener mínimamente un rendimiento de 3.000 kilos. Entonces, justamente la variable de ajuste termina siendo los niveles de reposición. Entonces, ¿cómo se subsanan estas cosas que tenemos que tomar conciencia a nivel profesional, a nivel sociedad, a nivel de política de Estado? La única manera de ver esto no es como una inversión en el cultivo anual, sino a lo largo de la rotación. Poder diluir el costo justamente del aporte que genera un cultivo como el trigo en cuanto a materia orgánica, en cuanto a hacer un cultivo que nos permita, por otro lado, controles de maleza, generar una diversidad en cuanto a fertilidad del suelo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Diluir ese costo y tenerlo más que en cuenta. Recién, mientras charlábamos, pensaba sobre la importancia de estas buenas prácticas y por ahí en la imposibilidad de un Estado controlador, un Estado con capacidad para ejercer el poder de policía para garantizar que este tipo de medidas se lleven a cabo. Y uno piensa que por ahí la clave puede estar en la cuestión contractual, ¿no? Porque supongo que cuando los campos son arrendados hay todavía menos compromiso con este tipo de prácticas. Así es. La mayoría de los contratos vigentes son accidentales, son por un año. Debería propenderse, digamos, a lo que la ley marca, que la mayor cantidad de contratos deberían ser por 3 años, y de esa manera esto daría mayor estabilidad. Claro, cuando un productor utiliza la tierra y sabe que la tiene que utilizar nuevamente al año próximo, seguramente va a tratar de invertir en este tipo de cuestiones. Totalmente, y tiene un efecto también de residualidad de la fertilidad o de la inversión que fue generando. Entonces esto es más que importante, no solamente por la estabilidad que da al sistema, sino también que en los contratos deberían incorporarse pautas o cláusulas que tengan que ver con la reposición de nutrientes, con los niveles de mantención. Eso por un lado también, pero también a nivel profesional debemos volver a los análisis de suelo, que es fundamental para no solamente lo hagan los profesionales, los laboratorios, los empresarios. Cada campo debe volver a este tipo de cosas que siempre han estado vigentes y al balance de nutrientes post cultivo anterior. Es decir, bueno, puse tanto, saco tanto, ¿cuánto quedó? Porque de alguna manera a veces uno hace las estimaciones para que nos dé un determinado nivel de rentabilidad y después el ambiente hizo que tuvimos un rendimiento superior. Entonces tenemos que compensar ese tipo de cosas. Nuestros suelos son muy ricos, por eso es que tenemos los rendimientos que tenemos, pero tenemos que ver las posibilidades de deterioro que ya lo estamos teniendo. Además hay otra cuestión que es clave, que la rotación de cultivos y también la aplicación de nutrientes hacen en buena parte la capacidad de absorción de los suelos, y en momentos en que estamos atravesando por inundaciones y que varias provincias de las más productivas han sido afectadas, hay que tomar especial conciencia sobre eso, ¿no? Totalmente, principalmente con los cultivos que comentaba en la rotación, el aporte de carbono va a generar una cuota más que importante en cuanto a la retención de agua, y esto sumado a infraestructura que las políticas de Estado generan a nivel vial, de control de dónde se encauce el agua, todos van a sumar su cuota aparte para que el sistema mejore. Muchísimas gracias, Sergio, ha sido muy claro. Le mandamos un saludo a José Pepe Marcelino, que hoy no pudo estar con nosotros, pero que bueno, nos envió un representante muy destacado. Es así, siempre está presente en nuestro corazón. Siempre. Muchísimas gracias, Sergio. Muy bien.